Hola jóvenes, este va a ser un video súper cortito, ¿sí? Nada más se acabó el tiempo en el anterior, entonces bueno, hablábamos de las expresiones comportamentales de la sexualidad desde los 27 aspectos, de preferencias, que nos manifestó el doctor Gallú, ¿sí? En su instrumento. Entonces, bueno, dentro de estos tenemos, por ejemplo, que podrían ser determinadas como preferencias, ¿sí? O como filias o parafilias, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto depende de si es erótico, si esto se da con un contenido erótico o no se da con un contenido erótico, ¿sabes? Vamos a ver si es no erótico o si es erótico, ¿de acuerdo? Va. Entonces tenemos, por ejemplo, que existen personas a las que les gustan mucho los niños, y entonces, de repente son muy amorosos, ¿no? Muy niñeros, dicen por ahí, y les gustan los niños. Si esto se da, escuchen bien, les gustan los niños. Vuelvo a lo mismo. El doctor Gallú lo que hace es ver los gustos, los gustos, el agrado, los gustos, el agrado, respecto a temas específicos, ¿de acuerdo? Entonces, si a alguien le gustan los niños, entonces eso quiere decir, le gustan los niños, que es un componente no erótico, pero de tipo, a nivel de agrado, ¿sabes? Es decir, del segundo componente del no erótico. Sin embargo, si a alguien le gustan los niños desde un tipo de atracción sexual, entonces podría caer en un gusto erótico, que se traduciría, en palabras de más y menos enfermedad, como en una paidofilia, ¿de acuerdo? Ahora, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que existe un fetichismo, recuerden hasta la connotación que se utiliza. Nosotros entendemos que el fetichismo se refiere a un gusto o preferencia por guardar o mantener objetos de determinadas personas, ¿de acuerdo? Para completar este video les voy a poner una serie de ejemplitos que ya los vamos a ver más bonito, más disuelto todo en clase para que podamos entenderlo mejor. Entonces, regreso. El fetichismo podría ser un gusto, sí, una preferencia, una afinidad por guardar objetos de otras personas. Resulta que si una persona de repente guarda cartas de sus amores infantiles, podría ser un gusto no erótico, ¿sí? Sin embargo, bueno, si dentro de esto resulta que le despierta cositas o dentro de sus cartas tenía cuentos eróticos, evidentemente entra dentro de valga la redundancia, entra dentro de la clasificación de los componentes eróticos. ¿De acuerdo? Vuelvo a lo mismo. En los componentes no eróticos, ya lo usé, estamos hablando de expresiones mínimas. Expresión mínima. ¿De acuerdo? Expresión acentuada. Nada sexual. Aquí es fantasía, materialización, o también podemos encontrarlo como, no recuerdo ahora, pero bueno, vamos a ponerlo como materialización. Materialización, es decir, llevar la fantasía a la acción. La fantasía nada más es de aquí, de la cabecita de este muñequito, y con eso ya es suficiente. La materialización es cuando ya la lleva a la acción, ¿sí? La preferencia es cuando no solamente la lleva a la acción, sino que lo prefiere para que
pueda completar su ciclo de respuesta sexual. La preferencia, ¿sabes? Y la última es como la exclusiva. Ahorita vamos a ver. La palabra que vamos a utilizar acá es justamente exclusiva. La exclusiva se refiere a que es única y exclusivamente, o sea, one and only ocurre, pues, ¿sabes? Es de manera única y exclusiva para que se presente ahí todo el ciclo de respuesta sexual. Si no existe ese componente, perdónenme, no existe completez del ciclo de respuesta sexual, ¿sabes? Entonces, bueno, en esta ya nos habla de que en el caso de que no esté, no puede haber completez en el ciclo de respuesta sexual. Entonces, ahora supongamos que tenemos, insisto, un gusto por la comida. Bueno, a mí, ¿te gusta el mole? Ajá, es una expresión mínima, ¿de acuerdo? Pero entonces resulta que si dentro de esto entra como una, no recuerdo bien el nombre, con un poco de temor a equivocarme, me parece que se llama gastrofilia, pero bueno. Si entonces única y exclusivamente, bueno, espere, si yo pienso en mole y digo, ay, no manches, qué rico, y me despierta aquí un asunto sexual, entonces es fantasía, ¿sabes? Si entonces, helado, si gustan ustedes, ¿sí? Si entonces yo pienso en helado y solamente materializo el acto sexual, pues con un componente de helado, solo por la mera materialización, estamos en un componente erótico, pero que no es todavía un asunto complicado, ¿de acuerdo? Es decir, no hay un asunto insano todavía, un asunto de carga, de carga enferma, por llamarlo de algún modo. Ahorita vamos a ver, de carga anormal, ¿sí? En cambio, si ya hay preferencia, o si ya hay exclusividad en eso, es decir, solamente necesita haber helado, porque si no hay helado, pues yo no puedo tener un orgasmo, una relación sexual. Entonces ya hay una ondita que es insana, que es anormal, ¿sabes? Acuérdense que nosotros ya hemos hablado de cuáles son los componentes de la normalidad. Bueno, nos regresamos un poco, antes de que me vaya más lejos. Entonces, bueno, si nosotros hablamos, por ejemplo, seguramente ustedes han visto que hay personas que se emocionan mucho con celebraciones específicas, por ejemplo, con el Día de Muertos, ¿no? Porque es una tradición, porque es culturalmente una forma de conectarse con nuestros muertos, etc. Y lo digo con todo el respeto. Bueno, entonces ahí hay si no hay componente erótico, entonces esa es una expresión acentuada. Ajá. Si hay un componente erótico, generalmente ya se le traduce en necrofilia, ¿sabes? La necrofilia se refiere a un gusto o una preferencia sobre la muerte, o algún componente sobre la muerte, ya en casos no sanos, sobre tener algún tipo de actividad de acto sexual con un muerto, ¿no? Entonces, bueno, así es como lo establece el doctor Gallo. Existen preferencias que son de característica no erótica y de componente no erótico y de componente erótico, ¿de acuerdo? Esta es la clasificación que nos maneja el doctor Gallo. Bueno, lo mismo, en clase vamos a ver esto más bonito, vamos a poner una serie de ejemplos que hagan que esto pueda funcionar, pueda quedar mucho mejor integrado, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es todo por ahora, jóvenes. Bonita noche.